Ya, ahí está. Composición química de los seres vivos. Comenzamos. Tenemos en cuenta que, porque es importante conocer los elementos, moléculas que forman parte de un ser vivo. Es muy importante, porque gracias a ellas podemos determinar la fisiología de un determinado individuo. ¿No? Ahí está. Y el universo prácticamente es extenso, muy extenso. Es muy extenso. Que existe una infinidad de elementos químicos, ¿no? Una infinidad de elementos químicos, ¿ya? Y esos elementos químicos, ¿dónde los encontramos ubicadas? Los encontramos ubicados en la tabla periódica, ¿no? Esta es la tabla periódica moderna, la de Moseley, ¿no? La distribución de los elementos es función de ¿quién? De su número atómico, ¿no? Ahí está, eso se debe a Moseley. ¿Cómo están distribuidos los elementos químicos en la tabla? En 7, en 7 periodos y 18 familias, ¿no? Ahí está. Bueno, acá hay más elementos, ¿no? Pero esto proviene de la radioactividad de los elementos transuránidos, ¿no? Ahí está. Ahora, si tomamos en cuenta que la Tierra fuese una esfera compacta, hay muchas teorías que nos dicen la Tierra, ¿no? La Tierra es una esfera hueca, otros nos dicen que la Tierra es una esfera compacta, Cristóbal Colón que es la forma de un huevo, otros nos dicen que es plana, otros nos dicen que... Y lo más loco dijeron que la Tierra tiene forma de una dona. Bueno. Entonces, vamos a tomar la concepción mayoritaria, donde nos dice que la Tierra es una esfera compacta. ¿Cómo está distribuida, en este caso, la estructura de la Tierra? Núcleo, manto, corteza, la más externa, ¿no? El elemento que más predominio va a tener, el núcleo es voluminoso, y el elemento que mayor predominio tiene es el hierro. Y el efecto de la gravedad se debe a quién? Al hierro. La corteza terrestre, en ella ya la superficie se encuentra, en el manto todavía carece de oxigenación, hay un predominio de hierro, oxígeno y níquel, pero ya en la corteza ya comienza a tener mayor relevancia ¿quién? El oxígeno. El que me interesa a mí, la composición química de los elementos en la materia viva. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos que están en mayor cantidad? En la materia viva. El elemento de mayor predominio es el oxígeno, 65%, carbono 18%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3% y calcio, que está variado, 1.5%, fósforo 1% y el resto 1%. Ahora, ¿cómo encuentro distribuida a los elementos químicos? Primero voy a tener en cuenta algo muy importante. ¿Dónde lo hago? Acá arriba creo. No, este no. Quiero el lapicito. Vamos a ver. Nos han dicho que son cuántos 118, 115 elementos químicos en la tabla periódica, ¿no? Distribuida en 7, ¿7 qué? Periodos y 18 familias o grupos. Sí, ese es según Moseley, ¿no? Ahí está. Eso depende de la LS, la unidad para que van. Para la onza me considera solo 16, ¿no? Por esa familia del hierro, cobre y níquel, por eso, ¿no? De 118 elementos químicos, 92 hay en donde? En la naturaleza. De esos 92, 52 hay en qué? En la materia inerte. En la materia inerte, ¿cuántos hay? 52. O sea que están en el componente abiótico.
inanimado. Y de ellos, 40 están ¿en dónde? En los seres vivos. De esos 40, 20 están en algunos seres vivos. Y 20 están en todos los seres vivos. Ya estos 20, ¿cómo lo voy a denominar? Lo denomino ¿qué? Elementos ¿qué? Biogenésicos. También lo puedo denominar como biógenos. También lo llamo a estos biógenos, biogenésicos, bioelementos también lo llamo. ¿Ya? Bioelementos. De esos 20, ¿cómo lo voy a distribuir? Aquí está. Vamos a ver. Primarios son 6. Secundarios son 5. Y los oligoelementos son muchos. Pero dentro de esos 20 están apenas ¿cuántos? 9. ¿Y esos 9 quiénes son? Los esenciales, los invariables o indispensables. Indispensables. ¿Ya? En los primarios voy a tener en cuenta que ahí está quién. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ya? Se le llama también a estos organógenos, porque van a llegar a formar moléculas orgánicas en su predominio. Hacen que la célula exista. Los secundarios, ahí está quiénes. Comenzando por el más abundante, calcio, sodio, potasio, cloro y magnesio. El más abundante acá, el calcio. Estos bioelementos secundarios hacen que la célula se mantenga viva gracias a los mecanismos de permeabilidad, de potencial y el mantenimiento del equilibrio hídrico y del pH. Y los indispensables. ¿Quién está ahí? Boro, molibdeno, el más abundante, hierro, cobalto, cobre, manganeso, zinc y yodo. A ver, estos son todos los bioelementos que indispensables. Tiene otro nombre también. Se le llama también bioelementos que se le llama también bioelementos que invariables. Algunos incluso lo han denominado esenciales también, algunas bibliografías lo han denominado ahí. Oye, pero ahí solo veo 8. ¿Qué me falta? Me falta el flúor. Ahí está. Y los variables ya están en este grupo, ¿no? Los que están en algunos grupos celulares y en algunos no. Ahí está. Tenemos ahí los primarios, secundarios y los oligoelementos. Ya lo hemos hecho esto. Ahora, cualquier elemento va a llegar a formar parte de los bioelementos. No cualquiera. Tiene que cumplir con una serie de requisitos. Uno, que sea soluble en agua, que tenga propiedades físico-químicas definidas y que los elementos tienen que guardar relación con ¿quién? Con el carbono. Y tienen que estar abundantes en la materia viva. Bioelementos primarios. También lo puedo mencionar como bioelementos que, aparte de eso, macroelementos. La denominación de
de macronutrientes es un poco ya en desuso, ¿no? Más lo denominan macroelementos. Macroelementos. ¿Ya? Ahí está, o bioelementos primarios u organógenos. En ellos vamos a tomar en cuenta que hablamos de los bioelementos primarios, o también llamados organógenos. ¿Por qué llamo organógenos? Porque van a llegar a formar moléculas orgánicas. La asociación de estas permite la composición de ¿qué? De moléculas orgánicas, ternarias, cuaternarias o quinarias. De este grupo, el más abundante, ¿quién es? Es el chon, es el más abundante. Es por eso que en algunos prospectos para algunas universidades, como es la andina, te preguntan y te dicen ¿quiénes se le llama organógenos? Para la andina te consideran solamente al chon, nada más. ¿A quiénes? Al chon. Esos nomás, ¿quiénes son? Los bioelementos primarios u organógenos. ¿Ya? Ahí está. A ellos nomás te consideran, ¿no? Pero en nuestro prospecto de la UNSA, como también de la San Marcos, ¿quiénes son órganos? CHOMS, esos son órganos, los 6. Los 6 constituyen ¿quiénes? Los organógenos. ¿Y esos representan cuánto? Este me un poco ha variado, ¿no? ¿Cuánto es? 96% nomás, ¿no? Ahí está, 96%, ¿no? Ahí está. ¿Está en qué cantidad? Te he dicho 96%. Está en esa cantidad. ¿Ya? Los vienen primeros órganos. ¿Por qué organógenos? Porque van a llegar a formar prácticamente las moléculas orgánicas. Es moléculas orgánicas al asociarse que forman membranas, organelos. Por eso se les llama organógenos. Organógenos. Ahora, vamos a ver. En estas tenemos a quiénes, al CHOMS. Y acá me interesa a mí para el examen saber la composición porcentual de cada uno de ellos. Vamos a ver. ¿En qué porcentaje estaba el carbono? 18% hemos dicho. Hidrógeno. Ah, no, 18 no. Está bien, está bien, está bien. Carbono 18%, hidrógeno 10%, y el más abundante es el oxígeno 65%, nitrógeno 3%, fósforo 1%, y azufre menor a quién? Al 1%. Al 1%. Ahí está. La asociación de estos que me forman moléculas orgánicas, que pueden ser ternarias como carbohidratos y lípidos, cuaternarias como proteínas, o también hay proteínas que tienen azufre, o moléculas orgánicas pentanarias como es los ácidos nucleicos. ¿Ya? Comenzaremos a denominar a cada uno de ellos. Respecto al carbono, ¿qué debo saber del carbono? El carbono forma el eje o esqueleto de todas las moléculas orgánicas. De todas las moléculas orgánicas. ¿Cómo diferencia una molécula orgánica de una inorgánica? Facilito, por la presencia de las cadenas carbonadas. Y es que esa capacidad de formar moléculas orgánicas, el carbono, se va a deber a ¿qué? A dos propiedades. ¿Cuáles son? La tetravalencia y la autosaturación. ¿Qué es la tetravalencia? El carbono tiene dos valencias, 2 y 4. Tiene 2 y 4. Con la valencia 2 y la valencia 4. Con la valencia 4, que son los 4 electrones que entran en el último nivel de energía, también llamado electrón de valencia, me permite formar moléculas orgánicas. Es la tetravalencia. Y la autosaturación, que es la capacidad que tiene el carbono de formar cadenas carbonadas con otros átomos de carbono. ¿Ya? El hidrógeno decimos que es el átomo más simple. ¿Por qué digo el átomo más simple? Porque va a llegar a tener en su nube electrónica
el átomo llega a tener un solo electrón. ¿Ya? El flujo de protones, o sea, hidrogeniones, es muy importante en donde va a mantener el pH del lisosoma. También el flujo de estos hidrogeniones genera la activación de ¿quién? De la enzima ATP sintetasa. ¿Para qué? Para la formación de ATP. El oxígeno es el bioelemento más abundante de la materia viva, ¿no? De la materia viva. Este oxígeno proviene ¿de dónde? Proviene de la actividad catabólica del agua en la fotosíntesis. La famosa reacción de Gill o la fotólisis del agua. El agua se descompone en presencia de la luz y ahí se libera el oxígeno. Junto con otro oxígeno va a formar el oxígeno molecular, que es el oxígeno que está en la atmósfera. Por efecto de la radiación ultravioleta llega a formar ozono. El nitrógeno. Decimos que es el elemento representativo de ¿quién? De las proteínas. De las proteínas, ¿no? El nitrógeno, su depósito natural constituye ¿quién? La atmósfera. Ya que en la atmósfera el nitrógeno está representando una abundancia de un 78%. 78%. ¿No? ¿Y cómo llega el nitrógeno a la Tierra? Llega de tres formas. Una, la fijación atmosférica, con los rayos. Se sedimenta el nitrógeno molecular, el nitrógeno gaseoso. El otro, por la fijación biológica, por la simbiosis. ¿No? Por la simbiosis. ¿No? Gracias a quién? A hongos y bacterias. Ya por fenómeno llamado simbiosis. Y la otra es la fijación industrial, que lleva a cabo ¿quién es? Que va a llevar a cabo las industrias para la producción de ¿qué? De fertilizantes. Fertilizantes. ¿Como quién? Como por ejemplo, la urea, ¿no? La urea, ¿qué es un fertilizante? Sí, ahí está. Entonces, el nitrógeno, tenemos en cuenta que es un elemento representativo ¿de quién? De las proteínas. Eso no te olvides, ¿ya? Claro, las plantas por fotosíntesis, ¿qué forman? Primero forman aminoácidos, ¿no? Van a llegar a formar también aminoácidos, van a llegar a formar a partir de ellos también, ¿qué cosa? Proteínas, ¿no? Proteínas. Entonces hablamos en quién? En función del nitrógeno, ¿ya? Ahora, el nitrógeno de hecho está bastante en el aire, sí, está en la atmósfera, está bastante, ¿no? Y las plantas asimilan el nitrógeno bajo la forma de ¿qué? De nitritos y nitratos, ¿no? Nitritos y nitratos. Estos se combinan con grupos aminos y van a llegar a formar ¿qué cosa? Las nitrosaminas, que va a inhibir la actividad de la glándula tiroidea y son generalmente causantes de ¿qué? Del cáncer, ¿no? Las nitrosaminas. Y eso entró en el examen de CEPRO, cuarto examen el día de ayer, ¿no? Esa parte los repite dos veces, ¿no? Uno en la parte de bioelementos y la otra en ecología también los repite. ¿Ya? El fósforo es el elemento representativo ¿de quién? De los ácidos nucleicos, tanto del ADN como el ARN. ¿Ya? Ahí lo vamos a llegar a encontrar. Su fuente natural del fósforo está en donde? En las rocas fosfatadas. Las plantas asimilan fosfato y a partir de ella se forman moléculas orgánicas como ¿quién? Ácidos nucleicos, ATP, ¿no? Y luego tenemos aquí al azufre. La fuente natural del azufre está en las rocas volcánicas, ¿no? Y está en la atmósfera, bajo la forma de óxidos de azufre, va a llegar a formar ¿qué? Ácido sulfúrico, sulfuroso, que viene a ser ¿quién? El principal componente de la lluvia ácida. De la lluvia ácida, ¿no? El azufre también, las plantas lo asimilan para la fabricación de ¿qué? De moléculas orgánicas. Ahí tenemos aminoácidos azufrados, como son la metionina y la cisteína. Y a partir de ellas también se va a dar lugar a ¿qué? A la formación de proteínas azufradas, como son ¿quiénes? El colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo humano.
la elastina y la queratina. Bioelementos secundarios, vamos a ver. Estos hacen de que la vida se mantenga viva, permiten mantenimiento celular. Ahí tenemos al potasio, calcio, cloro, sodio y magnesio. El más abundante de este grupo, ¿quién es? El calcio, 1.5%. El sodio, en la condición iónica, está en mayor cantidad fuera de la célula. Está en mayor cantidad fuera de la célula. El sodio, al estar en mayor cantidad en el medio extracelular, permite que las células puedan llegar a ¿qué? A liberar agua. Incluso van a liberar bastante agua cuando el sodio está en exceso. Y de esa manera regula la cantidad de agua celular, mantiene la presión osmótica. Entonces eso permite un equilibrio de ¿qué? De agua, eléctrico, porque algunos electrolitos van a llegar a salir junto con ello. Hay fuga de iones. Y también del pH. Porque recordamos que la salida de sodio también influye en la salida de hidrogeniones. Vamos a un fenómeno muy particular. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la presión arterial baja? Puede bajar por muchos aspectos. Uno, por hemorragias, vómitos, diarreas, quemaduras, o bien por el frío, también por las temperaturas bajas, ¿no? Ahí baja la presión. Entonces, al momento de tener diarreas, hemorragias, perdemos líquidos, perdemos agua, baja la presión arterial. ¿Qué hace nuestro riñón? Va a secretar una moleculita llamada renina. Esa renina permite que una molécula llamada angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, luego angiotensina 2, y esta angiotensina, bueno, hoy tengo que explicarte algo más simple todavía, esto ya lo hacemos en sistema urinario, ¿ya? Cuando baja la presión arterial, la renina se libera renina. Esa renina que hace estimula la angiotensina, la conversión de angiotensina. La angiotensina tiene dos efectos, un efecto que es vasoconstrictor, que hace, provoca la vasoconstricción. Te he dicho que puede bajar la presión por las temperaturas bajas, sí. Cuando estamos en temperaturas bajas, ¿de qué manera nuestro cuerpo trata de generar calor? Uno es temblando, y eso se debe a la vasoconstricción, y de esa manera aumenta el flujo, aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, y con eso conlleva el aumento de ¿qué? De la presión arterial. El otro efecto de la angiotensina, ¿cuál es? Estimula a la glándula suprarrenal a la secreción de ¿qué? De aldosterona. Esta actúa a nivel del túbulo renal y con ella que permite que se reabsorba sodio y agua. Y con ella el incremento de sal de sodio que genera aumento de la presión arterial. Y ahí hay una distribución de ¿qué cosa? De hidrogeniones, de electrolitos y también del contenido de agua. Claro, porque al reabsorber agua se evita que se elimine por la micción, tratando de reponer los líquidos perdidos durante una hemorragia, una quemadura o una diarrea. El sodio participa en la generación del potencial de membrana. Ahora te cuento, las membranas celulares en su superficie, ¿qué es lo que tienen? En su superficie van a llegar a ¿qué? A tener una polaridad negativa. Y es que así se manifiesta el potencial de membrana en reposo, de manera negativa. Y te he dicho que el sodio aumenta, está en mayor cantidad en el medio extracelular. ¿Ya? ¿Qué pasa si ese sodio, que está en mayor cantidad fuera de la célula, incrementa su cantidad y ingresa a la célula? ¿Qué pasa con la célula? Se va a despolarizar. De lo que estaba negativo va a pasar a ser positivo. Eso genera ¿qué? El aumento del potencial de acción. De lo que es negativo asciende. Mira, de menos, se mide milivoltios. De lo que está negativo va a ascender hasta que sea positivo. En todos los grupos celulares, generando una morfología distinta de potencial de membrana en cada célula. A nivel del tejido nervioso, ¿cómo está? Mira, por niveles de sodio, esa manera de espiga. En el tejido muscular, a manera de meseta. A nivel de la respiración, sí, porque genera una mayor permeabilidad a nivel de la membrana alveolo-capilar.
Endotelio, membrana alveolo capilar. Claro, también hay, ¿no? Y el potencial es rítmico. El sodio participa en el transporte pasivo facilitado. Esa permeabilidad que genera, ese paso de sodio al medio intercelular genera una despolarización, incrementando una permeabilidad para el transporte de ¿qué? De moléculas orgánicas como aminoácidos y monosacáridos. ¿Ya? El sodio, vamos a ver. ¿A nivel de qué? Pues a nivel de los túbulos renales. No se puede eliminar moléculas orgánicas por la orina, no se puede. No se debe, no se debe. O a nivel del tubo digestivo. La acción del sodio está bajo, mira, toda actividad que va a llevar a cabo el sodio está controlado gracias a quién? A la hormona aldosterona, que es la que participa en el metabolismo del sodio. El cuerpo humano, el 70% de sodio, ¿dónde está? Libre. Está libre. Y de hecho la mayor cantidad está fuera de la célula. Fuera de la célula. Y apenas un 30% está dentro de la célula. Y hay un 30% de sodio que va a estar precipitado, formando parte de ¿qué? De moléculas, ¿no? Tanto orgánicas como inorgánicas, en cartílagos, huesos o tejido conectivo. La concentración plasmática de sodio en el medio extracelular debe estar en 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿no? No me interesa esta cantidad. Bueno, no te viene en el examen que ya, ¿no? El ingreso de sodio debe estar controlado con la salida de sodio. El ingreso de sodio con la dieta y también la salida con por medio de la micción, en este caso la defecación, mecanismos de excreción. Hiponatremia cuando el sodio está en concentración menor a 125 miliequivalentes por litro, ¿no? Hiponatremia. Eso genera, en este caso, ¿qué? Problemas de hecho que el sodio despolariza. Esa ausencia de despolarización que genera un bajo flujo de oxígeno al cerebro. Genera cefaleas, náuseas, vómitos a nivel de la capa muscular de las vías urinarias, incontinencia urinaria, reacciones extrapiramidales, pupilas dilatadas y bradicardia e hipoventilación, ¿no? Ahí está dolor de cabeza, pupilas bien dilatadas, ¿no? Ahí está. Y también genera reacciones extrapiramidales, ¿no? Fenómenos de descontrol, neurosis, ¿no? Esta partecita no viene en el examen, pero bueno, te está mencionando. Esta es de hiponatremia. Eso tampoco. Vamos a ver. Y excesiva cantidad que te genera. ¿Qué pasa si consumes bastante sal? Te da sed, te secas. Y es lo mismo que pasa con el sodio. Sed, deshidratación, hay baja porción de orina, ¿no? La temperatura es alta, hay una sequedad, la lengua incluso se vuelve tortuosa, una lengua geográfica, ¿no? Alimentos que tienen bastante sodio, la sal, y tienes más los embutidos, bastante. El magnesio, en la concha iónica está en mayor cantidad dentro de la célula. Es el segundo que está más en mayor cantidad dentro de la célula. Y a nivel de todos los electrolitos es el cuarto, más abundante. El magnesio forma parte de ¿qué? De una molécula orgánica, una como proteína. Sí, una proteína que va a dar color, y da color por oxidación, ¿ya? La clorofila, que es una proteína que va a dar color verde a las plantas, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Carbono 55, hidrógeno 72, oxígeno 5, nitrógeno 4 y un magnesio. Y aquel magnesio es el núcleo estructural ¿de quién? De la proteína clorofila. El magnesio, al oxidarse por el fenómeno de la excitación de los pigmentos de la membrana tilacoidal, ¿qué es lo que genera? Esto de acá. Va a perder ¿qué cosa? 2 electrones. Se va a tornar más 2. Un fenómeno de oxidación. Al oxidarse el magnesio, ¿qué color va a dar? Al oxidarse el magnesio da color verde. Ahí está. Para que se mantengan verdes es necesario que recibamos radiación luminosa. En un examen de admisión del año 2003,
Vino en examen eso. ¿Cuál es la fórmula de la clorofila? Ya es la pregunta más gil que ha venido, ¿no? Eso viene cada 10 años, así, preguntas medio giles. Pero ya sabes, si viene una pregunta tan difícil, a todos les perjudica, ¿no? El magnesio es activador de quién? Es activador enzimático de quién? De las sinasas. Enzimas que transfieren grupos fosfato. Ahí está. La transferencia de grupos fosfato, ya que es activador de las sinasas, ¿no? Ahí está, en la transferencia de grupos fosfatos, como es el ATP, en el metabolismo de carbohidratos. Y el magnesio es un antagonista de quién? Del calcio. Regula el nivel de calcio en el organismo. ¿Ya? Ahora, el magnesio también permite la unión de las unidades ribosomales y con ella permite una adecuada transcripción y síntesis proteica. Ya que está lo que te había mencionado. ¿Forman parte de los ribosomas? Sí, ribosoma. Porque mira, las dos subunidades ribosomales van a llegar a fijarse o ensamblarse a nivel de la matriz citoplasmática. Y eso lo logran gracias a quién? Al magnesio, a la proteína riboforina y a aminoácidos básicos. También el ribosoma, aparte de que permite la unión de las unidades ribosomales, permite que los ribosomas se unan a ¿dónde? A la membrana del núcleo o al retículo endoplasmático. Ahí está. El magnesio que te he dicho, ¿regula el nivel de calcio y fósforo en el hueso? Sí. Es por eso que los suplementos de calcio que se consumen después de un traumatismo, ¿no? ¿Infiere de qué? Suplementos de magnesio. El magnesio regula el nivel de calcio en el organismo. ¿Sí? Existen canales de calcio a nivel de las fibras nerviosas que permiten la liberación de neurotransmisores. ¿Quién los controla eso? El magnesio. Cantidades menores y mayores que producen grandes trastornos, ¿no? Esa parte no te viene. Hay muchos suplementos de magnesio. El magnesio te permite una adecuada oxigenación a nivel respiratorio. Sí, durante el fenómeno de COVID, de la pandemia, se requeriría siempre el consumo de magnesio. ¿Ya? Y existen otros compuestos asociados al magnesio, ¿no? Que actúan como laxante, como buffer o tampón, anestésico, analgésico e incluso también de actividad antiinflamatoria, ¿no? Alimentos ricos en magnesio, el kiwi, la papaya, el plátano, tiene potasio y magnesio. El chocolate también tiene bastante magnesio. El cloro, en la condición iónica, es el principal anión extracelular. ¿Ya? Eso es en la condición que iónica. También parece la generación de proteínas de membrana. Sí. Tiene funcionalidad activadora, ya que va a activar a qué? A la secreción salival. ¿Y quiénes hacen esto? Los iones cloruro. Esos de ahí. ¿Cómo se activa eso? Facilito, ¿no? Imagínate, muchacho, a ver, ¿puede activar tus glándulas salivales? Sí. Imagínate que estuvieses comiendo o que al mediodía llegas a comer, por ejemplo, un lomo saltado, un cuy, a ver, un pato asado, corderito asado. Y ahí está. Los iones cloruro, ¿qué hace? Estimula la secreción salival. Al mismo tiempo también, ¿activa a quién? A una enzima. ¿Que viene a ser quién? La amilasa salival a nivel de la boca. Que va a descomponer al almidón ¿en qué? En unidades moleculares pequeñas llamadas dextrinas. Su absorción distribución va a ser algo similar a la del sodio, ¿ya?
También participa en el equilibrio osmótico, ¿no? Dentro y fuera de las células, porque su metabolismo es semejante a la del sodio, ¿no? Ahí está. Hay una enfermedad que provoca una alteración en donde, en la bomba de cloro, en este elemento, ¿no? Claro. Mira, hay una enfermedad por la ausencia de esta bombita de cloro, genera una enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad endocrina, hormonal, que es la enfermedad de Addison, que genera que una hiperpigmentación en mucosas y en zonas de fricción, ausencia de vello púbico, hipopigmentación en algunas zonas, ¿no? La enfermedad de Addison, que es una deficiencia de cloro, ¿no? El cloro en las vías digestivas al combinarse con el agua que forma el ácido clorhídrico. ¿Y el ácido clorhídrico qué es? Es un activador enzimático, ¿no? A nivel del estómago. Y el ácido clorhídrico es el principal componente responsable de la acidez de ¿qué? Del estómago. El estómago es ácido y eso se debe a quién? Al ácido clorhídrico. Y esa actividad ácida que hace mata microorganismos, es antimicrobiano. El cloro también se utiliza como desinfectante, ¿no? Pero jamás como de uso interno. En la época de la pandemia han consumido dióxido de cloro, ¿no? Y eso genera cáncer a la larga. Alimentos que tengan bastante cloro tenemos la sal, ¿no? De algunos comestibles. En los mariscos tiene bastante cloro y sodio. Potasio. Esto viene a este elemento, bioelemento, en la condición iónica abunda bastante, pero dentro de la célula. Decimos que es el principal catión intracelular. ¿Ya? Intracelular. Ahí está. ¿Participa también en la generación potencial de membranas? Sí. ¿Te acuerdas que el sodio despolarizaba la membrana? Hacía que la superficie de la membrana se torne positivo. El potasio, como abunda mucho dentro de la célula, la salida de sodio hace que la membrana de lo que estaba positiva pase a ser negativa nuevamente. Y ese es el efecto llamado repolarización. ¿Ya? Y de esa manera mantiene la presión osmótica, el pH, regula el equilibrio hídrico y electrolítico. Para el control del potasio, potencial de membrana, te he dicho. Este es a nivel de células musculares, ¿no? Un potencial de membrana en meseta. Por el ingreso de sodio se despolariza, la superficie de la membrana se torna positiva y en lo que era negativo el potencial pasa a ser positivo. ¿Quién mantiene ese potencial? El calcio. Ahora, el potasio está en mayor cantidad dentro de la célula. La salida de potasio hace que el potencial pase de lo que es positivo nuevamente a lo que es negativo. Igualito, el metabolismo de sodio dependía de la hormona aldosterona. Acá también la actividad de secreción del potasio va a estar regulada por la hormona aldosterona. Ahí está. Potasio en el organismo cuando esté en menor cantidad, esta vez ya no entra, pero bueno, te lo voy mencionando. Cuando está en pequeñas cantidades, el potasio, ¿qué hace? El potasio, de hecho, ¿qué hace? Siempre repolariza. Cuando hay menor cantidad de potasio, ¿quién tiene predominio? Sodio. Entonces acá yo pienso en una hipernatremia, o sea, una mayor cantidad de sodio, ¿no? Eso produce alteraciones en el electrocardiograma, debilidad, ¿no? Genera sueño, genera también alteraciones renales, alteración de las vías digestivas, vómitos, y también va a generarme ¿qué? Intolerancia a los carbohidratos, alteración del EKG, sueño, somnolencia, vómitos, en este caso rechazo a los vegetales, ¿no? En mayor cantidad, entonces, va a haber mayor repolarización de la membrana. Eso que genera efectos cardíacos, también alteraciones en el electrocardiograma, algunos neuromusculares como parestesia, insuficiencia muscular respiratoria, y también va a producir debilidad en las piernas, ¿no? Y dolor al caminar. Potasio en el medio ambiente es muy importante para la fotosíntesis, para el desarrollo y crecimiento de quién, de las plantas.
¿Ya? Ahí está. El cloro en el suelo, ¿qué hace? Genera los fenómenos de desorción y absorción. ¿Qué es absorción? Ad con D. Fenómeno de atracción de minerales alrededor del suelo. Y desorción es liberar esos minerales. Es desorción. El potasio es muy necesario para la actividad fotosintética, sí. Porque las plantas van a llegar a ¿qué? Van a llegar a activar a sus 60 enzimas, muy importantes para su desarrollo, como es el crecimiento, la maduración, el efecto de la floración y la fructificación. Las plantas respiran, sí respiran, ¿mediante qué? Complejos celulares. Por ejemplo, una hoja. Una hoja tiene dos superficies, un haz y un en vez. El haz es aquella porción de la hoja, superficie de la hoja, que va a llegar aquí. Se llega direccionada hacia dónde? Hacia la luz. Es el haz. Y el embés es la zona que se opone a la luz. Y ahí está este complejo celular llamado estomas, por donde la plantita va a respirar. Asimila CO2 y que elimina oxígeno y agua. ¿Quién activa a este complejo celular? El potasio. Alimentos que tengan bastante potasio. Plátano. Piensa en potasio. Piensa en potasio. ¿Qué es? El plátano. ¿Mm? Ahí está. Calcio. En la condición iónica abunda bastante fuera de la célula. Es el cation extracelular. Junto con el magnesio participa también en modular el potencial de membrana. Y recuerda lo que te había mencionado. Los canales de calcio a nivel de las fibras nerviosas permiten la liberación de ¿qué? De sustancias químicas que van a excitar o van a inhibir la acción nerviosa. ¿Y esas sustancias químicas qué son? Neurotransmisores. ¿Ya? Y esos canales van a estar regulados por ¿quién? Van a estar regulados por el magnesio. El magnesio regula los canales de calcio, ¿no? El calcio, junto con la vitamina K, participa en la famosa cascada de coagulación. Permite que va a participar en la coagulación de la sangre. Al activar o permitir la conversión de protrombina a trombina. Y esta activa aquí al fibrinógeno en fibrina. Y varios filamentos de fibrina van a llegar ¿a qué? A sedimentar en zonas donde haya hemorragias, donde haya pérdida de sangre. No es bueno perder sangre, no es bueno. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Tiene que tratar de coagular. Y eso se llega gracias a la famosa cascada de coagulación, donde el calcio y la vitamina K son partícipes finales. El calcio es muy importante ¿para quién? Para la contracción muscular. Te había dicho que la mayor cantidad de calcio está ¿dónde? Fuera de la célula. Que está en la condición de ¿qué? De cation extracelular. Está en la condición de ¿qué? De cation extracelular. ¿Ya? En esa condición, ¿qué es lo que pasa? Va a ser muy importante, sí, porque va a tener la permeabilidad también, el potencial de membrana también. Mantiene el potencial de membrana. Y hay una cantidad también, algo menos, dentro de la célula. Y que se almacena en donde? Que se va a llegar a almacenar en la mitocondria y el retículo endoplasmático. Y ahí me preguntan, almacenes de calcio a nivel celular. Está en 2, mitocondria y retículo endoplasmático liso. De ahí ese calcio sale a la matriz citoplasmática para cumplir los fenómenos de contracción muscular. El metabolismo de calcio está regulado por hormonas. Es la parotormona y la otra es la calcitonina. La parotormona es una hormona que está secretada por la glándula paratiroides. ¿Y qué permite esta? Permite la salida de calcio de los huesos
¿A dónde? A la sangre, incrementando el flujo sanguíneo en calcio. Permite la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal y evita la pérdida de esta a nivel renal. Y el otro opuesto es la calcitonina, que es lo opuesto. Saca el calcio de la sangre y lo lleva al hueso. Favorece la mineralización, inhibe la absorción de calcio y también inhibe la reabsorción de fosfato y la acumulación de calcio y magnesio en donde en los riñones, ¿no? Su acumulación y posterior eliminación. La calcitonina que hace, esta es una hormona que está secreta por la glándula tiroides. Favorece la mineralización del hueso. En cambio la paratiroides está en la glándula paratiroides, a ese nivel también, y favorece la desmineralización del hueso. El calcio en la célula es muy importante. ¿Para qué? Permite la unión intercelular. En células vegetales, ¿qué me llega a formar? La lámina media, que permite la unión intercelular, no bajo la forma de pectatos de calcio. En células animales, uniones adherentes dependientes de calcio, también en células animales. Ahora, el calcio también permite la formación de ¿qué? Del uso acromático en la división celular. Y mira, vamos a ver la forma del uso acromático. A medida que estas cositas que parecen cilindros es el famoso centrosoma y se proyecta a los polos para generar ¿qué? Forma del uso acromático. Mayor cantidad de calcio que genera efecto del sistema nervioso central, confusión, sedación, delirio, coma, a nivel de las vías digestivas, anorexia, vómitos, estreñimiento. Ahí está, ¿no? Vómitos. El renal. Como es una sal, también está en deshidratación, ¿no? Polidipsia. Alteraciones en el ritmo cardíaco, fatiga, debilidad muscular. Y menor cantidad, problemas musculares, neurológicos y también a nivel de los anexos de la piel. Esa parte no viene en el examen. Alimentos que contienen calcio, productos lácteos, ¿no? Calcio en la naturaleza. ¿Va a regular la división celular? Sí, te he dicho. ¿Por qué? Forma que participa en la formación del uso acromático. ¿Ya? El calcio también participa en el famoso transporte activo secundario, el transporte en masa. Para fenómenos de endocitosis y exocitosis necesita calcio. Ahí está. También modula la actividad y el metabolismo vegetal, ¿no? Aquí está constituyendo los famosos pectatos en la lámina media de células vegetales. El calcio, hay fuente de calcio que va a estar en rocas cálcicas a nivel del fondo marino. Y eso forma parte también del exoesqueleto de ¿quiénes? De artrópodos, ¿no? De moluscos también. De moluscos más que todo, ¿no? De moluscos crustáceos. Artrópodos, ¿no? Oligoelementos. Está en menor cantidad, menor al 1%. Ya que tenemos a quienes, a las invariables y a las variables. Si está en pequeña cantidad, entonces ya no es necesario. No, sí es necesario esta. Solamente que el organismo lo requiere en pequeñísimas cantidades, en cantidades tasa. Pues llama también microelementos, ¿no? Lo clasificamos estos en invariables o indispensables. Y son 9, ¿no? 9. Que junto con los otros 11 forman los bioelementos, que son 20. Y los variables van a determinar una función determinada, forman el nicho biológico de cada célula. Y eso representa ¿cuánto? Un 0,4%. Comenzamos con el hierro. El hierro forma el núcleo estructural ¿de quién? De una proteína. De una porfirinoproteína, o también llamada hemoproteína, que va a tener como núcleo estructural a un átomo metálico que es el hierro. Es el bioelemento, es el oligoelemento o microelemento más abundante. De ese pequeño porcentaje, de 0,4%, el hierro representa, es el que un poquito más que los demás está. Miren. Lo veo en donde, en la hemoglobina. En la hemoglobina.
que va a llegar a tener ¿quién? La porción hemo es la que contiene el hierro. Y son 4 átomos de hierro, ¿no? Y el hierro está en la condición de ¿qué? De ion ferroso. La mioglobina, transporte de oxígeno en los músculos. Hemeritrina, transporte de oxígeno en quienes, en anélidos. La catalasa es una enzima que está a nivel de ¿qué? Está a nivel de los peroxisomas, que participa en el metabolismo ¿de qué cosa? Del peróxido de hidrógeno. ¿No? Ahí está. El peróxido de hidrógeno es un componente muy tóxico. Forma parte de las especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres, que a la larga van a generar cáncer. La catalasa, ¿qué hace? Lo transforma esto a ¿qué? A agua más oxígeno. Lo va a neutralizar y lo convierte en sustancias o compuestos menos dañinos. La catalasa también tiene como núcleo estructural aquí al hierro, ¿no? También ¿quién? Los citocromos. Los citocromos también participan ¿en qué? En el transporte de electrones a nivel de la cadena respiratoria. Sí, tienen como núcleo estructural también aquí al hierro, ¿no? En conclusión decimos que el hierro es el núcleo estructural de ¿quién? De un grupo de proteínas acarreadoras de gases. El cobre es componente esencial de ¿quién? De muchas enzimas que participan en procesos de ganancia y pérdida de electrones. Hablamos de reacciones de oxidación y reducción. ¿Ya? De reducción. ¿Es activador de quién es? De la tirosinasa, ¿no? Te va a hacer la tirosinasa y también el cobre es transportado ¿por quién? Por una proteína llamada ceruloplasmina. ¿Ya? Ceruloplasmina. La ceruloplasmina que se transporta cobre en la sangre y lo almacena ¿en dónde? En el glóbulo rojo, bajo la forma de eritrocuprina, y en el hígado, bajo la forma de hepatocuprina. Y esto ha sido pregunta de examen CEPU 2022-1. La tirosina y la ceruloplasmina. El cobre también es componente ¿de qué? De otra proteína transportadora de electrones, que es el citocromo C oxidasa. El citocromo C oxidasa. Y también forma parte ¿de quién? De la hemocianina, que es una molécula que transporta oxígeno en la sangre. ¿De quiénes? De los insectos y también de algunos moluscos. Y también igual, acá, ¿qué color va a dar la hemocianina? Por oxidación, crea la hemocianina. El cobre, por oxidación, ¿qué color va a dar? Va a dar color azul. Y la sangre de los insectos es de color azul. Ahora, el cobre es muy importante ¿para qué? Para el metabolismo de hierro. En la formación y en el transporte y distribución de hierro en el organismo participa el cobre. El cobre en la sangre no se transporta con facilidad. Va a depender ¿de quién? Del cobre. ¿Ya? El cobre. También el cobre es muy importante ¿para qué? Es componente de un dispositivo intrauterino. ¿Hablamos de qué? De un método anticonceptivo, que es el famoso té de cobre. Esto lo colocan en la matriz uterina únicamente los ginecólogos. Esta inhibe la fertilidad más o menos por unos 9 años. ¿Ya? ¿Qué pasa esta? Este té de cobre se introduce en la matriz uterina. ¿Y qué es lo que hace? Incrementa el espesor del moco uterino, del moco cervical y de la matriz. Con ella bloquea el acceso ¿de quién? Del espermatozoide al ovocito. En el fenómeno, en este caso, a nivel de la trompa uterina, inhibe. O sea, los espermatozoides quedan atrapados en las paredes y no llegan a unirse al ovocito. Y por ende no va a llegar a haber
fecundación. El zinc es necesario para la actividad ¿de quién? De muchas enzimas. Una de ellas, la más importante, es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. ¿Ya? ¿El zinc es activador enzimático? Sí, de ella, porque la anhidrasa carbónica es la única enzima que está presente en el glóbulo rojo. ¿Qué hace? La anhidrasa carbónica cataliza la reacción de conversión ¿de qué? De bicarbonato, que es el buffer o tampón principal ¿de quién? De la sangre. De la sangre. ¿Ya? Pues muy importante el zinc. Entonces, anhidrasa carbónica, ¿cómo se llega a formar el buffer o tampón de nuestra célula? ¿Cómo se llega a formar? Inicialmente que el CO2, a la mayor cantidad de CO2, ¿dónde están? El 70% está bajo la forma de ion bicarbonato. ¿Cómo se llega a formar esto? El CO2 reacciona con el agua y llega a formar ácido carbónico. Ahora, la anhidrasa carbónica cataliza esa reacción de conversión ¿de qué? De ácido carbónico a bicarbonato. ¿Ya? El zinc también es componente ¿de qué? De la proinsulina. Al momento de su activación pierde al zinc, ¿no? Ahí está. Es muy importante también porque regula la expresión génica, favorece la replicación, transcripción, la síntesis de RNA y también posteriormente a la síntesis proteica. Y es esencial para la síntesis de la insulina, ya que forma parte ¿de qué? De una proteína nativa de la insulina. La concentración más alta de zinc, ¿dónde está? Está en el aparato reproductor masculino, ya que una concentración baja de zinc en el organismo genera defectos en el rendimiento de la espermatogénesis. El manganeso también es activador enzimático de un grupo de enzimas, que no nos interesa, las enzimas son muchas. Pero la función más relevante en la naturaleza está en la fotosíntesis, durante la fase luminosa. ¿Te acuerdas que te había dicho que las plantas, ¿de dónde sacan el oxígeno? ¿De qué moléculas sacan el oxígeno las plantas? ¿De qué moléculas las plantas sacan el oxígeno? ¿Lo sacan a partir de qué? Del agua. El agua, ¿qué pasa con el agua? El agua, por acción de la luz, se va a descomponer. ¿Y cada uno de sus componentes? Sí. ¿Pero de qué? En dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la forma natural. Pero ¿qué es lo que pasa? A causa de la ionización de 4 átomos de manganeso, van a activar ¿a quién? A una enzima llamada tirosina o proteína Z. Eso hace que el hidrógeno no se quede en la condición atómica, sino en la condición iónica. Hablamos de que en 2 protones y 2 electrones. ¿Ya? O sea, el agua se va a descomponer en ¿qué? Un átomo de oxígeno, 2 protones y 2 electrones. 2 electrones, ¿no? Y ese oxígeno, junto con otro átomo de oxígeno, ¿qué es lo que llega a formar? Una molécula de oxígeno. Una molécula de oxígeno, ¿no? Entonces, el manganeso contribuye ¿a qué? En la fotosíntesis, la descomposición de agua. Participa en la descomposición ¿de qué? De la molécula de agua. A lo que llamamos la fotólisis del agua, ¿no? Ahí está, ahí está. Yodo. El yodo está presente ¿en qué? Está en la glándula tiroides. Componente de las hormonas tiroideas. ¿Es componente de qué? De las hormonas tiroideas, que van a llegar a tener una acción general, sistémica, ¿ya? En muchos sistemas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, a nivel de ¿qué? A nivel del sistema nervioso central. Primero, la principal función del oxígeno, ¿cuál? La principal función del yodo, ¿cuál es la principal función del yodo? La principal función del yodo es la de aumenta la tasa metabólica de oxígeno. O sea, ¿a qué me refiero? Favorece la oxigenación de los tejidos. Va a llegar ¿a qué? A favorecer la oxigenación de ¿quiénes? De los tejidos. ¿Ya? ¿Favorece la oxigenación de los tejidos? Sí. ¿Eso quién hace? Eso llega a ser ¿qué? El yodo. Por ejemplo, con una mayor oxigenación a nivel del sistema nervioso central, ¿qué es lo que hace?
Una mayor oxigenación favorece la actividad cerebral. Va a favorecer la actividad cerebral. Sí. Ahora, ¿a nivel de qué? A nivel del sistema cardiovascular. Los músculos. A una mayor oxigenación que genera mayor ATP, mayor energía, una mayor capacidad de bombeo a nivel del músculo cardíaco. ¿Eso qué hace? Incrementa la capacidad de bombeo, incrementa el gasto cardíaco, el número de latidos del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, sí, aumenta el flujo sanguíneo. A nivel de la respiración, una mayor oxigenación a nivel de la membrana alveolo-capilar, favorece el efecto de la ventilación. Una mayor oxigenación a nivel de la capa muscular del tubo digestivo, favorece la motilidad. ¿Ya? Motilidad. Y una de ellas que te he dicho, también el yodo favorece que el desarrollo de tejidos en crecimiento. Favorece el desarrollo de qué? De tejidos en crecimiento. ¿Ya? Esa es otra acción de quién? Del yodo. ¿Ya? Ahí está, ahí está. La deficiencia de yodo. ¿Qué genera la deficiencia de yodo? La deficiencia de yodo genera, en este caso, ¿qué? El agrandamiento de quién? De la glándula tiroides. Ese que está a nivel del cuello, a nivel del cartílago tiroides. ¿Qué hace? Incrementa el tamaño ¿de qué? De la glándula tiroides. Generando ¿qué? El famoso bocio coto. Se llega a agrandar el tamaño de la glándula tiroides. Y eso genera el fenómeno llamado bocio, que en nuestro medio también lo denominan como bocio o coto, ¿ya? Que lo van a denominar como bocio o coto. ¿Ya? Ahí tenemos de quién. En este caso, hablamos de la deficiencia de yodo. Ya, la deficiencia de yodo. Luego tenemos el flúor. El flúor es muy importante ¿para qué? En la condición de fluorapatita, el flúor es muy importante ¿para qué? Para el desarrollo del esmalte a los 6 meses de nacimiento, ¿no? Ahora, ¿el esmalte es el tejido más duro? Sí. ¿Eso qué genera? Evita la formación de caries. Va a evitar ¿qué cosa? La formación de ¿qué? De caries, ¿no? Permitiendo también el mantenimiento de ¿qué? De huesos y dientes. De huesos y dientes. Eso también vino en admisión. Ha venido en admisión. ¿Y qué nos han dicho? Mantenimiento de huesos y dientes. Y la mayoría de los estudiantes se equivocaron y marcaron calcio. El calcio es un componente estructural. ¿Ya? Pero ahí te preguntaba, mantenimiento de huesos y dientes. Y ahí la respuesta ¿cuál es? El flúor. ¿Ya? Evita la formación de caries, no te olvides. Ya seguimos. Cobalto. Esto vino, pregunta de examen, primera oportunidad 2021. Diciembre, ¿no? ¿Es componente de qué? De la cianocobalamina, la vitamina B12. ¿Ya? Y la vitamina B12 es la única vitamina de origen animal que favorece la producción de ¿qué? De células sanguíneas, ¿no? Su deficiencia que genera anemia perniciosa. Selenio, junto con la vitamina E, ¿qué cosa es? Tiene actividad antioxidante, ya que el selenio tiene la capacidad de adherirse ¿a quién? De fijarse a proteínas, para formar las selenoproteínas, reduciendo incluso la concentración de mercurio en la sangre, ¿no? También tiene esa capacidad, sí. El selenio en menor cantidad que genera necrosis hepática, cirrosis, y en mayor cantidad es tóxico, porque va a sustituir al azufre y evita la formación de aminoácidos azufrados. ¿Ya? Activa antioxidante selenio, elimina los radicales libres. Silicio, proporciona resistencia y elasticidad aquí al tejido conectivo. Hablamos de quiénes, en los organismos pluricelulares, ¿no? En este caso los mamíferos, ¿no? Mamíferos y aves. Y también es componente de ¿qué? De las espículas, de los componentes
que van a estar en las paredes de quienes, de las esponjas, las famosas espículas. Y también en las plantas encontramos, como vienen a ser los equisetos, ¿no? Ahora, el silicio forma la envoltura externa de quienes, de protozoos, como son las diatomeas. Y participa en la formación de huesos y también en la respuesta inmune. Aluminio, actúa a nivel del sistema nervioso central. Va a regular, ¿qué cosa? Los estados de conciencia. ¿Ya? Los estados de conciencia. Como viene a ser, en este caso, el sueño y la vigilia. ¿Ya? Revitaliza la función cerebral y la memoria. Y participa en la osificación de cartílagos. ¿Ya? En la mineralización de quienes? De huesos largos. A eso lo llamamos osificación endocondral. El cromo es factor de tolerancia a la glucosa. Favorece la mayor fijación de la insulina por sus receptores. ¿Ya? Ahí está. Es un factor de tolerancia de la glucosa. Y esa, de hecho que va a llegar a activar o incrementar la captación de la insulina por sus receptores. Y eso lo logra gracias a la asociación del cromo con una proteína, que va a llegar a formar la cromomodulina. Ahora también, al reducir la diabetes, al reducir la formación de placas azucaradas a nivel de los vasos, protege contra la aterosclerosis y cardiopatías coronarias. El litio participa en qué? Es el único oligoelemento que participa en la permeabilidad celular. Pregunta de examen de admisión ordinario 2013. Es el único elemento que participa en la permeabilidad celular. Es un regulador del estado de ánimo, ya que es un receptor en este caso, de los receptores dopaminérgicos, que favorece la estabilidad emocional. La deficiencia de litio que causa trastornos bipolar de la personalidad. Lo que padecen las chicas, ¿no? Un sí es un no, un no es un sí, y nunca se les entiende, ¿no? Ahí está. El níquel es el convertor enzimático de quién? De la ureasa, que pasa en el metabolismo de la urea y lo convierte en CO2 más amoníaco. Osificación de animales en compuestos, ¿no? Vamos a ver. El boron, en este caso, bajo la forma de, está en la naturaleza bajo la forma de boratos hidratados, ¿no? Ahí está. Crecimiento y mantenimiento de huesos, absorción y curación de heridas, aumenta la absorción de calcio, ¿no? Molibdeno, bajo la forma de nitrasa microbiana, fija el nitrógeno molecular del aire. Y participa en la neutralización de medicamentos y sustancias tóxicas. ¿Ya? Hasta ahí lo que me interesa es saber los porcentajes de los macroelementos. Hablamos de quién específicamente, de los organógenos. Ya bueno muchachos, con esto